Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quiénes necesitan atención paliativa hoy en este siglo XXI? Pareciera que teníamos un poco las respuestas y ahora nos cambiaron las preguntas, porque nosotros sabíamos quiénes necesitaban atención paliativa cuando desde el siglo pasado, todos ya nacimos en el siglo pasado, y también algunos cuantos nos formamos ahí, entendimos quiénes eran los que necesitaban atención paliativa, mejor dicho, cuidados paliativos, como el concepto de cuidado de fin de vida, y resulta que empezaron a cambiar un poco los paradigmas y ahora la Comisión Lancet, hace apenas 2 años, un poco menos todavía, nos dice que hay en el mundo unos 61 millones de personas con demanda de cuidados paliativos, es decir, una enorme cantidad de personas están necesitando cuidados paliativos hoy en el día. Estos son cálculos que están basados a las necesidades que tienen las personas de cuidados paliativos, y si se fijan esta presentación, hay un 39% aproximadamente que tienen enfermedades cardiovasculares, un 34% que tienen cáncer, un 10% que tienen enfermedades respiratorias crónicas, un 6% que tienen VIH-Sida y un 5% que tienen diabetes y después otras más en menor proporción. Pero lo que es importante acá es que el paradigma del cuidado paliativo dedicado solamente al paciente con cáncer nos dejaría fuera incluso muchos más de los que tienen cáncer para poder brindar esta atención. Y de hecho estas personas tienen claras necesidades paliativas. Lo cierto es que entonces en el mundo solo 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos los reciben. Y más del 80% de esos que los necesitan viven en países de bajos ingresos donde los cuidados paliativos y el alivio del dolor es escaso o inexistente. Y esto quiere decir entonces que hay un 86% de personas que no reciben los cuidados paliativos en el mundo. Y esto es algo en lo que nosotros tenemos que preocuparnos de manera urgente y ocuparnos de manera urgente. Y formarnos también para eso. Entonces, hace poquito, el año pasado, hace menos de un año, se realizó una proclamación, una nueva conferencia mundial sobre la atención primaria en la salud, a 40 años de aquella de Alma-Ata que había sucedido. Esta es la declaración de Astana, en Kazajistán, y lo que se declaró en esta nueva, en esta actualización con respecto a la atención primaria, lo que ellos dicen es textualmente: daremos preferencia a la prevención de enfermedades y a la promoción de la salud y trataremos de atender las necesidades sanitarias de todas las personas a lo largo del curso de la vida mediante servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación y, fíjense, atención paliativa. Es decir, se ha incorporado la atención paliativa a esta declaración que está disponible en el sitio web, que ustedes la pueden bajar, está en español, y pueden bajar para ver que 2 o 3 veces en la declaración ellos mencionan la atención paliativa como una incorporación a la atención primaria. Es decir, estas declaraciones obviamente son de muy buenas intenciones y lo que intentan es acercar a los países cuáles son los lineamientos para poder dar una cobertura en este sentido a toda la población, no solo en los servicios especializados, que es donde nosotros más nos desenvolvemos, sino desde, obviamente, todos los niveles de atención y en la atención primaria. Entonces, hay que hacerse una pregunta con respecto a esto. ¿Dar cobertura implica que todas las personas van a tener accesibilidad? Bueno, es una pregunta para debatir. Obviamente, las intenciones de la cobertura están, tenemos que garantizar la accesibilidad y en eso tenemos que trabajar todos los que estamos trabajando en el área. Entonces yo les propongo para esta presentación y para ir discurriendo en estas 4 preguntas que les hacía, que tratemos de pensar como si tuviéramos hasta ahora un cierto equilibrio, que son estos cuadraditos que ven de colores en la parte superior izquierda de la pantalla, donde hay un equilibrio aparente. Y proponer una teoría del cambio para pensar en esta atención paliativa como si estos cuadraditos se pudieran desordenar, como descongelar, cambiar el orden y volver hacia el final de nuestra presentación a encontrar una nueva forma, un nuevo formato que pueda adaptarse, en este caso, para pensar la atención paliativa, a una nueva modalidad, a un nuevo paradigma, que será otro equilibrio aparente mientras nos dure este paradigma. Nuevamente, como todo es dinámico, cambiará y tendremos que volver a descongelar. Pero ahora es necesario pensar un cambio en esto porque no estamos pudiendo dar abasto a la necesidad de la demanda que existe de cuidados, es decir, para satisfacer esa demanda. Entonces,
Hay transiciones conceptuales en este siglo XXI y empezamos a mover un poco los cuadraditos que tenemos en nuestro formato de cabeza. Hay transiciones desde los conceptos, es decir, cambios, ¿no? Hay cambios desde el modelo de cuidados y de organización y hay cambios desde la planificación, que tendremos que tratar de empezar a incorporar y vamos a ir viendo de a uno. Por ejemplo, desde los conceptos, tenemos que pensar que el grado de sufrimiento es el criterio de intervención. Fíjense que ya no nos fijamos solamente en cuánto tiempo o en cuál es el diagnóstico, si tiene cáncer o no tiene cáncer, sino cuánto sufre una persona para tener la necesidad de intervención. Luego nos tenemos que basar en necesidades multidimensionales. Esto, los que venimos de paliativos lo sabemos muy bien, pero para eso también hay que hacer una impecable evaluación de esas necesidades. Tenemos que salir de esa idea del paciente terminal, entre comillas, y pensar en un pronóstico de vida limitado, que es mucho más fácil para entender para todos, incluso para la gente y para los colegas, que se trata de limitación, no quiere decir de 6 meses o 1 año o 2 años. Y finalmente que tenemos que empezar a incorporar las enfermedades crónicas avanzadas y también las condiciones, como puede ser la fragilidad del anciano, que es una condición y no es una enfermedad, pero también muchas veces hay allí necesidades paliativas. Desde los conceptos, además, tenemos que pensar en prevalencia, carga y mortalidad incluidas dentro de lo que nosotros vemos de qué tipo de enfermos o enfermedades son las que requieren atención paliativa. Desde el modelo de organización y cuidados también tenemos que hacer algún cambio y también estamos acostumbrados a determinados modelos y tenemos que empezar a integrar esa atención compartida y combinada en todos los sectores, porque si no, claramente los equipos especializados como de referencia no pueden abarcar ni deben abarcar todas estas áreas. La atención debe ser siempre flexible, es decir, que según la necesidad del paciente, sea de una manera dinámica. Todos los niveles deben combinarse, la atención primaria, los niveles de mayor complejidad, los lugares de referencia. Tiene que haber implicación de los pacientes, es imposible seguir pensando en un modelo paternalista de qué es lo que la gente necesita. Ellos deben decir lo que quieren y lo que necesitan en esta etapa de la vida. Tiene que poder haber prevención de las crisis. Recuerden que los cuidados paliativos, por definición, hablan de la prevención del sufrimiento, con lo cual tenemos que trabajar preventivamente para las crisis. Y obviamente, como dije, la atención integrada es una cuestión crucial. Es tan crucial que si no la tenemos podemos fallar en este cambio de paradigma. Y finalmente, desde la planificación, tenemos que tener un enfoque paliativo en todos los niveles. Lo remarco porque no está sucediendo de esta manera, incluso no está sucediendo porque no hay capacitación suficiente de los profesionales ya desde el grado de las carreras medicina, enfermería, trabajo social, psicología. No hay una formación de grado suficiente como para que esté integrado este enfoque. Y tiene que haber servicios de cuidados paliativos, obviamente, para los casos complejos, y ahí ingresamos otra palabra que es la complejidad, que vamos a mencionar después también, y tiene que haber un énfasis en el enfoque comunitario y una visión poblacional. Es decir, si tenemos todo esto, vamos a poder planificar mejor cómo atender a esos pacientes, no los 61 millones que hay demanda en el mundo, porque esos no nos corresponden todos, pero sí por lo menos los que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestra obra social. Es decir, tener una visión poblacional implica decir, bueno, ¿cuántos pacientes de los que yo estoy, de mi cápita o de mi ciudad, tendrían necesidades paliativas? Y no ir solamente a la demanda de estos pacientes, sino organizar esta atención. Fíjense que hay una población diana, que ahí está como simplificada, ¿no? Con una población target o blanco, que sería más o menos 2% de la población, en donde allí entran los pacientes con comorbilidades, los enfermos crónicos avanzados, que ahora voy a entrar en el concepto de NECPAL, necesidades paliativas, la complejidad, la severidad, la polifarmacia, el uso múltiple de urgencias y de recursos, y la demanda también de atención domiciliaria y la dependencia. Allí, entre todos estos pacientes, decimos que se arma un clúster, un grupo de enfermos crónicos complejos y avanzados, que son a ellos a los que tenemos que acercar esta atención paliativa. Tenemos que tener en cuenta y recordar esto, ¿no? Que en este siglo va a haber un 60-75% de la población que morirá tras un periodo de enfermedad crónica evolutiva,
o más de una enfermedad crónica y evolutiva, porque las comorbilidades resulta que gracias a los tratamientos más efectivos que existen, digamos, alargan la sobrevida y entonces aparece más enfermedades crónicas, más de una, y entonces esto quiere decir que 3 de cada 4 pacientes van a morir de estas enfermedades, así que es un número altamente prevalente. En estudios que se hicieron hace unos años en Cataluña, vieron este número, 1,5% de la población general, es decir, general quiere decir puerta por puerta, viendo quién tienen estas necesidades, encontraron que una o varias enfermedades crónicas puede estar en situación de enfermedad avanzada y pronóstico de vida limitado de esa población. Es decir, que realmente estamos hablando de números importantes. De ahí salen esos números tan grandes de enfermos con necesidades paliativas. Entonces vemos, y recordamos este gráfico de cómo se comportan las distintas enfermedades crónicas, vemos que el cáncer tiene ese cuarto azul que ven ahí, en donde hay una línea de base con una meseta que baja como una declinación abrupta, y ese es el típico paciente con cáncer gástrico, con cáncer de pulmón, por ejemplo, que nosotros conocemos bien, con una sobrevida probablemente menor de un año cuando la enfermedad está avanzada. Luego, lo vemos en color violeta, vemos 1/3 de las muertes previsibles, de las muertes que sabemos cómo van a morir, que tienen una trayectoria más lenta y con picos y valles como reagudizaciones, como es típico del EPOC, de las insuficiencias cardíacas, de las enfermedades de insuficiencia de órganos en general. Y luego vemos en verde ahí abajo la fragilidad y la demencia como un deterioro mucho más prolongado en el tiempo y mucho más lento en lo que es la capacidad funcional. Es decir, que estas 3 trayectorias son diferentes, van a tener modos, los pacientes, no va a ser lo mismo un paciente con un cáncer gástrico que con un EPOC muy avanzado o con una demencia avanzada, las necesidades van a ser diferentes, los requerimientos van a ser diferentes, el comportamiento es distinto, pero también nos tenemos que pensar si no están cambiando un poco estas trayectorias, y por ejemplo si para el cáncer no se está modificando también ese tipo de trayectoria de caída abrupta, dado que, y me consta porque con sorpresa he tenido seguimiento de pacientes con cáncer muy avanzado y con tratamientos moleculares de estos monoclonales que tienen muy buena respuesta sostenida en bastante más tiempo de lo que estábamos acostumbrados. Es decir, que esa trayectoria también del cáncer probablemente gracias a las nuevas terapias se está modificando, y también nosotros tenemos que adaptar nuestros recursos a ese tipo de pacientes que antes por ahí tenían una sobrevida de meses y ahora resulta que pueden estar años, incluso 4 o 5 años con tratamientos de mantenimiento, y que además están siendo investigados todo el tiempo, es decir, que todavía estamos ahí en pleno desarrollo de estos tratamientos, y esto es lo que se viene y lo que está ahora. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que hay estas 3 trayectorias de enfermedades, la del cáncer, la de las insuficiencias orgánicas y la de el deterioro progresivo, y a veces están mezcladas, porque un paciente puede tener cáncer y también puede tener demencia y también puede tener EPOC, es decir, que no hay que ser tan esquemáticos, pero tenemos que ver lo que más importante en este enfoque que estamos dando ahora, que es esa cronicidad, es decir, pacientes que tal vez tengan durante mucho tiempo requerimientos de atención paliativa. Y también tenemos que tener presente que esas trayectorias están en diferentes dimensiones, ya sabemos lo de la multidimensión. Entonces vemos, por ejemplo, que un paciente con cáncer puede tener un deterioro físico, como veíamos allí en la línea celeste, que va bajando con el tiempo, que eso se asocia a unas necesidades sociales que pueden estar similares, al rápido deterioro funcional, pero tal vez lo que implica los aspectos psicológicos y los espirituales tengan otro tipo de trayectorias, como ven abajo las líneas amarillita y marrón, que de acuerdo al momento del diagnóstico, a la vuelta al domicilio, a la recurrencia o a la recidiva de la enfermedad o alguna otra intercurrencia pueden tener valles y picos, y eso es lo que hace que también tengamos atento a cuáles son las necesidades que ese paciente tiene de acuerdo a esta trayectoria. Si pensamos en las insuficiencias orgánicas o las multimorbilidades, vemos que va un poco parejo el deterioro físico con lo social y psicológico, y sin embargo lo espiritual suele estar más
disminuido y más parejo durante el resto del tiempo, con un descenso en el momento de la admisión hospitalaria, que es cuando las crisis se hacen mayores. Entonces allí las necesidades físicas no necesariamente son iguales a las otras, a la necesidad espiritual, por ejemplo. Y finalmente, en las trayectorias de los pacientes con gradual disminución física, deterioro cognitivo, fragilidad, van a ver que el aspecto físico está muy por abajo, ven esa raya celeste que está abajo, muy disociada de lo que puede ser el bienestar psicológico, espiritual y social. Y esto es porque el paciente está más dependiente y puede tener una caída, una infección que lo deteriore más físicamente, aunque las otras dimensiones pueden estar similares. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando intentamos hacer una intervención temprana en cuidados paliativos. Este gráfico lo conocemos, nosotros sabemos bien allí en lo que llamamos segunda transición, en donde nosotros nos hemos cómodamente instalado y ya nadie nos discute nuestro lugar de intervención y la necesidad, sobre todo los pacientes, de cuidados paliativos y o de soporte y los cuidados de final de la vida. Como ven ahí, esa segunda transición la conocemos bien. El desafío es poder identificar esta primera transición, este momento mucho más temprano, es un momento donde a veces hasta coincide con el diagnóstico mismo de la enfermedad, si se trata de un estadio ya avanzado en el momento del diagnóstico, como muchas veces nos pasa a nosotros en nuestros sistemas de salud. A veces los pacientes ya llegan con una enfermedad avanzada, en etapas no quirúrgicas, no curativas, y allí entonces es donde tenemos que tratar de identificar lo antes posible esa primera transición, y ahora después vamos a ver cómo, pero para poder llegar mucho más temprano a esa intervención de cuidados paliativos. Estudios que hay disponibles de los grupos catalanes ya señalan hace ya un tiempo, esto fue en el 2014 si mal no recuerdo, que había ese 1,5% de la población en Cataluña, donde la mayoría de las personas con necesidades paliativas eran mujeres grandes, es decir, mujeres que tenían más de 80 años. Ahora, lo que ellos vieron es que esa proporción de pacientes con cáncer y no cáncer era muy distinta a lo que estábamos pensando, es decir, que había por cada paciente con cáncer 8 sin cáncer, que eran los que tenían necesidades paliativas. Es decir, que pensaron, bueno, hay que dar vuelta este sistema para que esto realmente sea eficiente, porque nos estamos ocupando nada más del 1 en lugar de los 8. Y eso tal vez nos está pasando aquí también. Y si hiciéramos una cuenta, si pudiéramos extrapolar ese número, si se me permite esa cuenta, que no es exactamente válida porque son estudios de allí y lo nuestro es diferente, pero serían aproximadamente unos 45.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y unas 600.000 en la Argentina, ¿sí? Entonces por eso yo le pongo siempre la foto de una bola gigante que se viene encima, porque ya tenemos esa cantidad de gente hoy en día con necesidades paliativas que obviamente no están satisfechas porque no está organizado de una manera eficiente, o por lo menos es muy heterogénea la accesibilidad de esas personas a los cuidados paliativos, ¿sí? Creo que en eso estamos de acuerdo, que estamos incluso en algunos sitios del país por debajo de las grandes ciudades, que es donde más recursos hay, y hay personas absolutamente al descubierto. Entonces ahí terminé con mi primera pregunta, que era quiénes necesitaban atención paliativa, y ahora vengo con la segunda pregunta. Bueno, si son todos estos, como dijimos, los pacientes con morbilidades, con fragilidad, con dependencia, con las 3 trayectorias de enfermedad que esquemáticamente señalamos, ¿cómo hacemos para identificar a esas personas? Ya sabemos que en algún lado están, pero tenemos que ir a buscarlas. Entonces yo pregunto, ¿podemos basarnos solamente en las tasas de mortalidad que existen publicadas todos los años, digamos oficialmente? Esas son personas que murieron, pero que probablemente están como en esa punta de las necesidades paliativas. Siempre muestro esta idea de que por debajo de esta superficie hay una cantidad enorme de personas que tienen necesidades y que no aparecen necesariamente en las tasas de mortalidad, o digo, finalmente fallecen, pero se subestiman las necesidades paliativas porque no se consideran las comorbilidades, que era lo que estábamos señalando. Entonces vemos solamente los muertos por cáncer, los muertos por EPOC, los muertos en hospitales, los muertos en domicilio, pero no vemos realmente qué necesidades esas personas tienen. Y lo que suele pasar es que esas personas
acceden al sistema de salud como en un radar, ¿no? O sea, se acercan al hospital o se acercan al centro de salud o hacen la consulta, aparecen en este radar, que son los sistemas más orientados hacia los problemas agudos, se les da el tratamiento y se van de ese radar. Es decir, una vez que ya están compensados, se van, hasta que vuelve otra vez la compensación. Y entonces esto no funciona para pacientes crónicos, en donde efectivamente el paciente necesita tener algún seguimiento, alguna identificación de esas necesidades para armar un plan que pueda estar a la altura de esto que se necesita. Por eso este sistema de hospital céntrico, basado en la urgencia, es carísimo y no sirve para lo que nosotros necesitamos. Entonces ya habrán escuchado hablar, muchos de ustedes, de un instrumento que se llama NECPAL, que sirve para poder identificar de manera sistemática a los pacientes crónicos avanzados. Es útil, es práctico, es factible, se puede usar en todos los ámbitos. NECPAL quiere decir necesidades paliativas, esas otras siglas CCOMS quiere decir que es lo produjo un centro colaborador de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y el Instituto Catalán de Oncología, o sea, lo hicieron en Cataluña, lo validaron de acuerdo a otros instrumentos que existen en inglés, y crearon este documento que está accesible y libre en la página del Instituto Catalán de Oncología. Hay una versión más nueva que esta, la 2017, pero es básicamente muy parecida. Yo participé en esta versión y es bastante sencillo y digamos, en un modo rápido se puede hacer en el consultorio de cualquier médico y en un chequeo también de enfermería, digamos, orientado hacia la búsqueda de estas necesidades. Y se basa en una pregunta sorpresa reflexiva, que ustedes seguramente conocen bien, que es esta de ¿me sorprendería que este paciente muriera en el próximo año? Esta pregunta sorpresa obviamente no tiene una intención de indicar un pronóstico, ya dijimos que el pronóstico no nos interesa tanto, sino nos interesa incorporar esta reflexión sobre si podría este paciente morir en el próximo año, qué necesidades paliativas está teniendo hoy. Y ahí es donde empiezan a aparecer una indagación que tiene que ver obviamente con cosas más específicas que esta pregunta intuitiva, nada más, y que existe una metodología para poder identificar, luego de esta pregunta sorpresa, podríamos decir, ante la pregunta, ¿me sorprendería que muriera en los próximos 12 meses? La verdad que si alguien contesta, un médico que lo está conociendo al paciente, dice, sí, me sorprendería, entonces este paciente no tiene necesidades paliativas. Este paciente probablemente tenga un infarto, tenga una neumonía, tenga algo que sea agudo y requiera una intervención aguda en una terapia intensiva o en una sala de internación. Así que de ese paciente no nos vamos a ocupar. Pero si la pregunta sorpresa, ante esa pregunta la respuesta es no, no me sorprendería, y además alguien considera algún criterio de elección o demanda de necesidad paliativa, como por ejemplo no continuar con procedimientos invasivos, no evaluar la toxicidad porque hay mucha fragilidad, no derivar a terapia intensiva, en fin, alguna consideración, entonces ese paciente decimos que es NECPAL positivo, es decir, ese paciente tiene necesidades paliativas. Y si además tuviera indicadores específicos de enfermedad crónica avanzada, es decir, los indicadores específicos del cáncer o del EPOC o de la insuficiencia cardíaca que existen para cada una de esas enfermedades, entonces también decimos que tiene necesidades paliativas. Y si además tuviera, no es además, podría tener simplemente esto, indicadores globales de progresión de enfermedad o de severidad o de gravedad, como pueden ser fracturas, caídas, escaras, infecciones, digamos, todo esto, deterioro nutricional, por ejemplo, y funcional, todo esto entonces, si no me sorprendería y tuviera alguno de estos indicadores que el NECPAL señala, entonces tenemos que pensar que este paciente tiene necesidades paliativas y nosotros tendríamos que ir a buscarlos para ver cómo brindamos esas necesidades. Utilizamos el NECPAL nosotros en nuestro grupo para hacer una evaluación en la ciudad de Buenos Aires. Esto también está publicado y de libre acceso en la revista Medicina. Y entonces vimos que el hallazgo principal de este estudio que hicimos en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires es que usando este NECPAL, que no está basado en mortalidad, vimos que 1 de cada 3 pacientes con enfermedad crónica podría morir en el próximo año y entonces tenía necesidades paliativas. Es decir, que pudimos ir con un instrumento sencillo a buscar estos pacientes en hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, en una región sanitaria. Eso nos hizo pensar que podríamos
continuar implementando este sistema y gracias a la ayuda financiera del INC en el año 2015-2016 diseñamos un programa NECPAL, que quiere decir, uniendo dos instituciones en consorcio, el Instituto Lanari y Palium, que es una asociación civil, hicimos un programa NECPAL, que le llamamos 1 porque después viene el 2, que es justamente para identificación precoz, atención continua e integral de pacientes con enfermedad crónica avanzada y necesidades paliativas. Es decir, los fuimos a buscar al hospital, los atendimos y vimos en esta búsqueda que 1 de cada 2 pacientes con cáncer tenían necesidades de atención paliativas en esta institución. No quiere decir que en todo sea igual, pero invito a que veamos cuántos de los pacientes atendidos en un hospital de agudos tienen necesidades paliativas. Y nos dimos cuenta que la mitad. Es posible también que porque aquí hay mucha población muy añosa, que se atiende mucho PAMI, pero lo cierto es que nosotros no atendíamos como equipo de cuidados paliativos a todos estos pacientes. Y tratamos de hacer que esa atención fuera integrada y que pudieran, los que pudieran, morir en domicilio con un equipo domiciliario de Palium que los seguía atendiendo. Es decir, que integramos 2 sistemas, uno público universitario y una ONG, para hacer un programa de identificación y atención continua. Y luego entonces identificamos dentro de ese programa qué factores pronósticos, y esto también está ya publicado este año y con acceso libre, y vimos que con este sistema podíamos identificar justamente un modelo predictivo de ver cómo iban qué pasaba con estos pacientes efectivamente, en cuánto tiempo morían con la atención continua, de acuerdo a lo que habíamos identificado con la pregunta sorpresa. Y entonces vimos que fue un avance esa identificación prospectiva, es decir, hacia adelante y sistemática de las necesidades paliativas en pacientes con cáncer, por primera vez en la Argentina, utilizando un instrumento no basado en mortalidad. Y pudimos mejorar la predicción de mortalidad en este entorno hospitalario para utilizarlo en el nuevo programa que ahora les voy a comentar, que hicimos un multicéntrico. Y la verdad que lo que vimos acá nosotros, esto no quise andar en todos los detalles, pero que la sobrevida media de los pacientes era de 4 meses, es decir, que ni siquiera llegábamos al año, porque muchos de los pacientes estaban gravemente enfermos. La sobrevida media, es decir, cuando la mitad de los pacientes se mueren, de todos los que teníamos, que éramos como 300 y pico. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿es suficiente pensar en qué momento de la trayectoria vital está la persona? Tenemos que ver esas transiciones conceptuales que dijimos y ver una película desde que el paciente ingresa como a su enfermedad, a su etapa final, y cómo va evolucionando y qué objetivos vamos a tener en toda esa etapa hasta el final, hasta realmente el final de la vida, donde el paciente ya esté con todas las discapacidades. Y entonces ahí vamos a ver que tenemos objetivos prioritarios, van a ver abajo. Algunos serán de supervivencia, otros serán de funcionalidad, más centrada a la enfermedad, ya los últimos serán de bienestar y control sintomático. Es decir que si vemos esto como una película, vamos a poder entender que también durante lo dinámico de la evolución hay distintos criterios para pensar en la intervención. Y también habrá que pensar si la situación es potencialmente reversible y en algún momento de haber estado en situación digamos, de empeoramiento, podría volver a estar en una situación donde se mejore la funcionalidad y así poder buscar en cada etapa cuál es el objetivo y cuáles son las necesidades, valores y preferencias de esa persona en este recorrido, en esta trayectoria de su vida, y sea 1 año, sean 6 meses, sean 2 años o 5 años, no importa cuánto tiempo. Entonces, basados en estas experiencias, nosotros hicimos un segundo estudio NECPAL, también financiado por el INC, en la asistencia financiera 2015. En ambos casos, ahí no lo dije antes, pero ganamos un primer premio de las jornadas del Instituto Roffo de Oncología, es decir, que este tema les interesa mucho también a un instituto universitario de oncología. Piensen que estamos incorporando una solución, de alguna manera, para atender a los pacientes de manera temprana e integrada. Y entonces en este estudio NECPAL hicimos un proyecto demostrativo multicéntrico que integraba varios centros, tratando de reproducir lo que habíamos hecho antes, atención paliativa temprana y continua, integrando niveles de atención. Y entonces vimos que pudimos diseñar e implementar un modelo de atención paliativa que fue demostrativo, en el sentido de que
no puede ser extrapolable para todas las instituciones, pero allí está un modelo posible que es de intervención temprana y continua, que se puede copiar y que hemos superado de alguna manera los obstáculos de la fragmentación de los sistemas y pudimos generar una evidencia con esto. Esto lo digo porque nos pareció interesante mostrar que esto pudimos hacerlo uniendo instituciones como el Instituto Roffo, el Instituto Lanari, dos hospitales de la UBA, el Hospital Udaondo y el Instituto Palion, que es una ONG, con un subsidio de un financiamiento para investigación de un instituto nacional dependiente, que es el INC, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, ahí hicimos una integración para poder llegar a esto. Y luego lo continuamos con una extensión, que fue una beca que me dieron para continuar haciendo otra vez, tomando estos niveles y haciendo una deducción sería de los factores pronósticos y riesgos de mortalidad en estos pacientes. Es decir, que trabajé en un modelo predictivo y a pesar de la incertidumbre que produce, que ya sabemos que produce lo que es predecir la sobrevida, pudimos lograr identificar cuáles son los factores más importantes que determinan la sobrevida de los pacientes. Y esto es la aplicación directa para nuestras instituciones, las involucradas, porque pudimos hacer este cribado, esta identificación, que fue fácil, fue económica, y basado en los estudios previos pudimos identificar cuáles eran esos factores. Existe una segunda pregunta sorpresa para los que por ahí tienen dudas con la primera, que dice: me sorprendería si este paciente todavía estuviera vivo después de los 2 meses. Fíjense que se para desde la vida, no desde pronosticar la muerte, y a veces a los médicos generalistas, sobre todo, les gusta más no entrar en esto. Así lo escriben algunos autores que ya están publicados, y esto está estudiado en médicos generalistas, les gusta más pensar en pararse desde la vida, ¿no? Entonces por eso existe esta segunda pregunta sorpresa, que tal vez valga la pena preguntarse las dos, ¿no? Me sorprendería si muriera y también me sorprendería si estuviera vivo. Y entonces de esa manera integrar un poco y dar la oportunidad tanto a los profesionales que los asisten como a las propias personas de poder decir qué es lo que necesitan en esta etapa. Yo voy siguiendo con la tercera pregunta, que es ¿qué hacemos cuando los identificamos a los pacientes? Y les pido que ustedes vayan tomando nota de lo que quieran luego preguntar para volver si hace falta sobre estas preguntas, porque dijimos, ¿quiénes necesitan? ¿Cómo los identificamos? Y ahora viene, ¿qué hacemos cuando los identificamos? Es decir, porque sabemos intuitivamente o con los estudios de que existe un montón de gente que necesita cuidados paliativos, atención paliativa, con este concepto amplificado. Seguramente todos los equipos de ustedes reciben estas consultas o derivaciones de más que de los pacientes clásicamente paliativos. Lo digo entre comillas porque no son paliativos los pacientes, sino que tienen necesidades paliativas, pero los pacientes con cáncer, que son los que más nosotros estábamos más acostumbrados. Lo que sí sabemos cuando decimos qué hacemos cuando los identificamos es que estos pacientes tienen limitación en la calidad de vida, en la productividad, en el estado funcional, tienen alta carga de morbilidad y mortalidad y sobre todo tienen un alto impacto en el aumento del gasto sanitario y social, porque si además de las necesidades que tienen les damos una atención que está más centrada en el paciente agudo y no en el paciente crónico, va a haber un alto gasto sanitario en urgencias, terapias intensivas, procedimientos fútiles, invasivos, inapropiados, que van a ser en definitiva un impacto enorme en el sistema. Lo que es importante remarcar es que si vemos esta pirámide de toda la población general y de todos los pacientes crónicos que van a ver ahí, donde están los pacientes que se cuidan solos, por decir de alguna manera, porque son esos pacientes expertos que saben controlar su diabetes, que se controla la medicación, que conocen de las enfermedades. Esa es la base de la pirámide. Todos esos pacientes son los que debe atender la atención primaria, algunos especialistas. Luego están los pacientes de alto riesgo, que ven allí como en el medio de la pirámide, que son un 15%, y que necesitan, además de las guías clínicas, digamos, de gestión de la enfermedad y de los autocuidados, necesitan cuidados profesionales especificados, ¿no? Específicos, quiero decir, especialistas, cardiólogos, neumonólogos, neurólogos. Y luego en la punta de la pirámide van a ver que son los pacientes de alta complejidad, es decir,
que tenemos que identificar esos pacientes que necesitan mucho cuidado profesional, que necesitan esa gestión de caso y que son esos que decimos, acá están los pacientes crónicos complejos, avanzados crónicos y complejos, que son los que requieren la atención paliativa. Ahora, los complejos de los complejos, esto para que nos tranquilicemos, son menos todavía. Como decían los estudios de Gómez Batistes, son 1,5 los complejos de los complejos, que son esos que se pueden identificar con el NECPAL y que podrían morir en el próximo año. Y esto es para que también pensemos que no vamos a atender todos los pacientes crónicos, ni todos los crónicos complejos, los equipos especializados en cuidados paliativos. Vamos a tener que discernir cuáles son esos complejos de los complejos y tratar de que sean atendidos en toda la pirámide por quienes tienen que atender estos pacientes. Y tenemos que salir de esa atención dicotómica tardía, que era solo cuidado final de vida, como si fuera en el lado A, del lado izquierdo de la pantalla, y entrar en esta visión progresiva y precoz de la película con una atención desde la transición 1, lo que les marcaba antes con la flecha verde, la transición 1 hacia el final de la vida, pero como muy temprano, como ven allí, es una película en donde esa transición nos marca cuándo es esa identificación precoz de fin de vida y cuándo podemos ahí dar una intervención y diseñar programas específicos. Entonces, para repasar un poco todo esto que decíamos, de qué hacemos cuando lo identificamos, decimos que si hay un paciente potencialmente elegible para cuidados paliativos, podemos decir, ¿es pregunta sorpresa positiva o pregunta sorpresa negativa? Miren, es un screening fácil ese, rápido, ¿no? Si la pregunta sorpresa es negativa, es decir, que me sorprendería que se muriera el paciente, que este paciente no sería elegible para cuidados paliativos, así que tendrá que resolverse en el sistema de salud según lo que corresponda. Ahora, vamos para el lado izquierdo. Si la pregunta sorpresa es positiva, es decir, que la respuesta es, la verdad, no me sorprendería que este paciente muriera el próximo año. Entonces, podemos continuar con todos los criterios NECPAL, como les decía, son una serie de indicadores que son muy fáciles de hacer en una consulta, se pueden hacer en una consulta clínica común, y también podemos usar algún indicador de complejidad, porque no alcanza solo con que sea NECPAL positivo, además necesitamos saber qué tan complejo es el paciente. Les recomiendo un indicador, un instrumento que se llama IDCPAL, que es Indicador de Complejidad Paliativa, que está también de libre acceso en la web. Lo han diseñado en Andalucía, en Málaga, exactamente la doctora Martín Rosselló, y que permite identificar además de la pregunta sorpresa y del NECPAL si además hay complejidad. Y ahí podemos elegir pacientes para cuidados paliativos simples, complejos o muy complejos. Es decir, que podremos también discernir si ese cuidado paliativo lo tiene que dar quién. Y de ahí nos organizamos un poco mejor, porque si no, podría pasar que nos sobrecargáramos con muchísimas derivaciones de pacientes crónicos que no necesariamente tengan que atender los equipos de cuidados paliativos. Yo voy a dejar en el aire esto porque es probable que algunos de ustedes reciban este tipo de consultas de pacientes crónicos y nosotros somos los que tenemos que dar como una orientación de quién lo tiene que atender y no, digamos, de alguna manera pretender atender todos los pacientes crónicos porque sería imposible. Entonces, lo que es muy importante es entender lo que es la gestión de los cuidados, lo que es la gestión de caso. Una vez que uno identifica a ese paciente, tiene que haber continuidad de la atención, tiene que haber un sistema de referencia y contrarreferencia, que muchos de ustedes que están en atención primaria conocen y reclaman, porque así debe ser. Tiene que haber coordinación entre los niveles asistenciales y tiene que haber esto de la gestión de casos. Es decir, que si están estos 4 temas, estos 4 ítems en la gestión de cuidados, se va a poder pensar en una atención integrada, ¿sí? Entonces decíamos, ¿qué hacemos cuando los atendemos? Cuando los identificamos, bueno, hacemos todo esto y viene la última pregunta de la charla que yo preparé y después dejaré para que hablemos un poco de estas 4 preguntas o de las que quieran. ¿Cómo hacemos para integrar estos niveles de atención paliativa? Es decir, sabemos que existen niveles sanitarios que, para mi modo de ver, a veces no están tan integrados como me gustaría. Y encima hablamos de integración de niveles de atención paliativa, es decir, ¿cómo podemos hacer eso?
Yo creo que debemos plantearnos nuevamente mover los cuadraditos de colores de la cabeza y con creatividad pensar en modelos de organización en redes. Es decir, empezar a pensar de otra manera los modelos de organización para que podamos justamente diseñar esto que es nuevo y que es nuevo en nuestro sistema de salud y que nos va a permitir tratar, por lo menos en lo que es niveles de complejidad de recursos en cuidados paliativos, pensar en un nivel como primario de atención paliativa, de la atención primaria digo, cuidados paliativos generalistas, donde haya, digamos, una orientación clara a cuidados paliativos, pero no necesariamente los especializados, que vienen después, centros de referencia de cuidados paliativos y todo integrado en una red que es dinámica de acuerdo a lo que el paciente necesite. Ahí está otra vez volver a la atención centrada en el paciente y la familia, obviamente, y salir del formato de organización sanitaria que teníamos o que tenemos y que no nos permite ser flexibles y dinámicos en estas intervenciones. No es que yo sepa cómo se hace esto, es una propuesta que tomamos de otros que están también pensando esto en el mundo y de hecho por algo están las grandes organizaciones pensando y promoviendo los cuidados paliativos tempranos desde modelos de organización diferentes. Nosotros en nuestro programa que les mostraba, intentamos hacer esta integración como modelo demostrativo de intervenciones que están interrelacionadas en un programa. Y fíjense, son instituciones diferentes, de dependencias diferentes, la universidad, el gobierno de la ciudad, una ONG, Link en el financiamiento, con una implementación de un programa que además tiene también un resultado en la investigación. Y entonces digo, como son propuestas innovadoras, gracias a que pudimos juntar todas estas partes, implementamos y evaluamos ese programa demostrativo en esos 3 centros y pudimos mirar de manera integral cómo ese paciente puede estar en domicilio, puede estar en la atención ambulatoria, que sería la atención primaria, y puede estar en un hospital de alta complejidad como estos, incluso especializados en cáncer, particularmente como el Instituto Rojo. Y puede tener una continuidad de cuidados, por lo menos para orientar a un concepto que acá quiero que centremos también la atención, que tiene que ver con la planificación de decisiones anticipadas. Esto es un concepto que sí o sí tiene que ir de la mano de este último año de vida o del tiempo que sea, pero que está identificado entre 1 y 2 años de vida, en donde esa planificación de decisiones anticipadas permite a los individuos definir objetivos y preferencias para tratamientos y atención médica futura y discutir esto con familiares y con profesionales sanitarios y registrar y revisar estas preferencias si es necesario. Esto lo leí textual porque es una definición consensuada, la parte abreviada que se ha hecho en un consenso que se hizo hace 2 años en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, y que ahora ya se ha traducido al español y va a salir ahora mismo, en este mes, creo en septiembre, publicado en español en la revista Medicina Paliativa de España. Entonces, por eso puse la definición textual para que que la tengamos ahí a mano y que pensemos que esta planificación de decisiones anticipadas es lo que es el ingrediente necesario para que esa coordinación de niveles funcione centrado en esas necesidades individuales de cada persona. Obviamente, esta PDA, esta planificación de decisiones anticipadas, tiene que estar basado en las necesidades, los valores, los temores, las experiencias, las preferencias y las creencias de las personas. Es decir, que no podemos imponerlo desde un sistema determinado por decreto, sino que tenemos que ir a buscar estas necesidades y como cualquier ciclo de propuesta, esto tiene que estar en un ciclo de mejora permanente, en donde haya una preparación de esas planificación, una reevaluación, un registro, una validación, un diálogo y una propuesta, en este sentido y en el otro sentido del ciclo también. Empezando por la propuesta, el diálogo, la validación, el registro para aquel lado y dando vuelta también para el otro, porque realmente es algo dinámico que vuelve a aparecer a medida que van cambiando también las necesidades de la persona y la evolución. Voy a ir acercándome al final ya de mi presentación, quedan
un poquito más, les pido un poco de atención, porque aquí tenemos un poco como el conjunto de todo lo que dije. Fíjense, en el primer renglón de arriba tenemos que de la persona sana vamos a ir avanzando hacia la complejidad, a la cronicidad no compleja, a la cronicidad compleja, ahí donde vamos a encontrar esa primera transición, a las condiciones avanzadas, a la segunda transición de situación terminal y finalmente al duelo en la familia. Entonces, si miramos abajo, en el medio del gráfico, en color celeste, blanco y violeta, vamos a ver que desde un enfoque preventivo, que empieza obviamente con el enfermo sano y también con la cronicidad no compleja, hay un enfoque curativo que va disminuyendo hasta incluso la situación terminal, porque a veces se siguen sosteniendo tratamientos con alguna intención curativa, incluso pensemos en completo en todas las enfermedades, muchas veces hasta el final se sigue sosteniendo, y obviamente un enfoque paliativo temprano que empieza ya desde el diagnóstico mismo, como van a ver ahí, entre el sano y la cronicidad. Y si vemos abajo, en celeste y en azul y en celeste más oscuro, vamos a ver que primero hay una gestión de los problemas basados en guías clínicas, es decir, las recomendaciones, pero luego cuando empieza a haber ya la primera transición y la segunda, ya hay que concentrarse en la gestión de caso, es decir, basado en las necesidades y no en las guías clínicas, ¿sí? Es decir, que ya ahí es una atención más individualizada. Y si me permiten complicar un poquito más el gráfico que hizo también la gente de la UBIC de Cataluña y Jordi Blas, que es el autor de todo esto, agregamos dos renglones más, dos gráficos más abajo, que ya es una visión más abajo de todo poblacional, una visión poblacional y un enfoque individual, allá abajo de todo en rojo, y en el medio en donde hay una autonomía del paciente y un autocuidado en las primeras secciones. Como ven, en la cronicidad incluso compleja hay mucha intervención del autocuidado, y luego hacia el final obviamente la integración asistencial con las prácticas colaborativas y la integración de los niveles. Carles Blay y Jordi Blas hicieron esta integración porque es una manera, a mí me parece, de que podamos ver todo lo que esto implica de distintas etapas y ver dónde nosotros estamos en este ciclo, qué es dónde nos toca ubicarnos en este ciclo para poder realmente dar una atención integrada. Para ir terminando, le digo que el modelo en este siglo es el de crear redes. Todo el mundo habla de redes para todo. Las redes tienen que articular todos estos centros. Fíjense que en vez de poner el hospital en el centro, puse a la red misma en el centro, porque el gráfico intenta integrar todo, pero no poner en el centro alguno de los actores, tampoco poner la atención primaria en el centro, sino que lo que es el centro, la cuestión es la red, y obviamente los objetivos de esta integración son los pacientes y las familias. A mí me gusta mucho la idea de la red, creo que nos saca un poco de alguna linealidad, nos saca de tratar de buscar soluciones lineales y simples para problemas que son complejos, es decir, que nos incorpora lo tridimensional, nos incorpora lo que implica tejer la red, lo laborioso que es tejer una red, y todos los nudos que puede tener una red donde pueda no funcionar, no fluir la atención o la energía que le pongamos a eso, y tener que buscar caminos alternativos. Por suerte las redes van para todos lados, y entonces eso nos permite justamente ante estas situaciones de crisis buscar soluciones creativas, ¿no? Y como dicen por ahí, en una monografía que les recomiendo mucho, que publicó la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el año pasado, que está disponible en la página de la SECPAL, dice que la crisis está en los cambios, y justamente el cambio de paradigma, este cambio de paradigma de este siglo, de esta epidemiología de la cronicidad, este cambio, dice, es un cambio de paradigma dinámico, trabajando en red, cada uno en su momento, aportando en función de las necesidades. Es decir, que justamente todo el tiempo cambiando permite que podamos salir de ese esquema que nosotros creo que tenemos, por una cuestión de que nos formamos así, y que podemos tratar de revisar todo el tiempo, yo diría, porque todavía no encontramos, ni nosotros en la Argentina, ni tampoco en España, ni en el mundo, un modelo que realmente funcione, mucho menos nosotros que estamos un poco atrás en alguna de estas cuestiones.
Esta monografía se las recomiendo porque además plantea algo interesante que todo el tiempo nos planteamos los paliativistas. Bueno, al final vamos a tener que atender a todos los pacientes crónicos. ¿Quiénes estarían de acuerdo en que todos los pacientes con EPOC lo tiene que atender un equipo de cuidados paliativos? Nadie. Pero ahí se plantea un debate que creo que nosotros también nos debemos de cuál es nuestro lugar desde los equipos especializados de cuidados paliativos en este debate de la incorporación de la cronicidad. Entonces, traté de explicar todo esto porque, bueno, el título que me propusieron era cronicidad avanzada y cuidados paliativos, y me parece que allí es donde nosotros tenemos que hacer esta búsqueda, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que planteé al principio, de desacomodar estos conceptos que teníamos. Siempre los cambios de paradigma uno logra desarmar algo y volver a armar algo nuevo para volver a apoyarse como si fueran muletas para seguir andando hasta que nos vuelvan a cambiar las preguntas otra vez. Entonces mi intención fue desacomodar un poco los cuadraditos y volver a armar una estructura nueva, obviamente con la flexibilidad que hace falta para poder volver a pensar en nuestros pacientes, que en definitiva son por los que estamos aquí, ¿no es cierto? Por tratar de acompañarlos, si es posible en el domicilio, si es posible donde para ellos sea mejor, con la integración, con la prevención y con el acompañamiento científico y humano que tanto queremos hacer. Bueno, agregué una más ahí con el agradecimiento y también con mi correo, por si alguien quiere estar en contacto, con muchísimo gusto. Toda la bibliografía que presenté es de acceso libre y pueden acceder, y obviamente puede quedar también como bibliografía de consulta si les parece que es pertinente. Bien, bueno, ahí estamos. No sé cómo estamos de tiempo, pero... Estamos bien. En principio, muchas gracias. Excelente la presentación. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario o aportar algo a la presentación. Hola, buenos días. ¿Del Hospital de Coronel Suárez? Sí. Buenos días. La pregunta, no sé si estaría bien formulada, pero de acuerdo a lo que decía la doctora, ¿cómo identificamos a estas personas? Y la pregunta me sorprendería que este paciente viviera un año. No me quedó muy claro si esto estaba determinado por el tema de la cronicidad de las enfermedades. Bien, a ver, yo les dije que la pregunta sorpresa es, ¿me sorprendería que este paciente muriera el próximo año? Y empezaron a ver que algunos profesionales se inhibían un poco porque pensaban en pronóstico de una manera muy fuerte. Y entonces contestaban, y yo no sé, ¿cómo voy a saber? ¿No? Es un modo como de una enorme responsabilidad de cargarse con el pronóstico de muerte, ¿no? Entonces, y la verdad es que es cierto, en las enfermedades crónicas, o incluso en alguna, si se me permite, cronificación de la evolución del cáncer, puede pasar que uno no sepa y le cueste responder esa pregunta. Entonces, por eso idearon una segunda pregunta que no pretende que el profesional diga si se va a morir o no. Obviamente es intuitiva, ambas dos son intuitivas, pero se para desde el lado de pensar en ese paciente crónico si me sorprendería que estuviera vivo después de un año. Y por algún motivo psicológico, porque esa pregunta al final es intuitiva y reflexiva, pareciera que funciona mejor para los médicos generalistas y particularmente en los que atienden cáncer, y eso es lo que está publicado, que esa pregunta correlaciona mejor que la otra sola. O en tal caso que la segunda pregunta sorpresa suma para reforzar mejor esa interpretación de la primera pregunta sorpresa. ¿Se entiende? Entonces, no lo tomen como algo... un dato duro. Claro, no es un dato duro, es una pregunta intuitiva y reflexiva, en tal caso que permite abrir el debate, abrir la reflexión, y obviamente esa pregunta es
para los médicos, tratantes y enfermeros que tratan al paciente y conocen muy bien al paciente, porque esa pregunta no se puede hacer en un momento agudo, de crisis. Es decir, si un paciente entra hoy, yo no lo conozco, aunque tenga, no sé, una enfermedad... Una insuficiencia cardíaca descompensada. Claro, una insuficiencia cardíaca descompensada, por más crónica que esté y tenga dilatado el ventrículo izquierdo y tenga antecedentes, si yo lo conozco y está descompensado, no es pertinente hacer esa pregunta. Esa pregunta no es para estos casos. Y mucho menos si yo no conozco al paciente y estoy en una guardia o en un domicilio, ¿sí? Entonces yo no podría ni siquiera plantear esa pregunta en ese caso. Ahora, esa pregunta, una vez que el paciente esté estabilizado, el médico lo conoce, se hayan optimizado los tratamientos y esté claro cuál es la evolución que tiene, ahí sí que es válido preguntar esta y si hay dudas, la 1 y la 2, ¿sí? Pero ojo, no pensar que esto es para todos los pacientes que entran en una guardia o en un hospital o están internados en un lugar. Por lo menos tendría que haber 2 días de estabilidad, por decir un plazo arbitrario, ¿no? 2 o 3 días de estabilidad para decir, bueno, este paciente está en esta condición y no hay un tratamiento que le permita salir de esta situación. Por mucho compensar. Ahí sí es válido. ¿Se entiende? Sí, esta pregunta entonces y la otra servirían para el abordaje, la planificación, la evaluación del tratamiento y los cuidados paliativos. Esa pregunta sería un disparador de ese pensamiento de aproximación paliativa y obviamente tiene que ir además acompañada de todo lo demás que sigue en el ECPAL o en otros instrumentos que hay similares. El SPIC es uno que es parecido, que también está validado al español, y hay indicadores, como dije, de gravedad de la enfermedad, específicamente de cada una de las enfermedades crónicas. Eso también está ahí escrito en el NECPAL, o sea que con tener el instrumento a la vista es fácil, digamos, identificar esto. Y también otros de gravedad del estado general, como dije, caídas, internaciones, uso de recursos hospitalarios frecuentes, escaras, desnutrición, deterioro funcional. Digamos, si todas esas cosas, además de la pregunta sorpresa, están, ese paciente se dice que es NECPAL positivo. Con que tenga un criterio nada más de esos, es NECPAL positivo. Y si es NECPAL positivo, tiene necesidades de atención paliativa. Entonces ahí es donde se desencadena esta posibilidad de intervención de un equipo. Y después viene lo que dije, que es, hace falta evaluar un poco la complejidad, porque muchos, si yo hago esto en mi hospital hoy, de las 65 camas que hay, creo que 60 son NECPAL positivos. Ahora, ¿todas las tiene que atender el equipo de cuidados paliativos? No necesariamente, depende de la complejidad. Y es ahí donde se afina un poquito más. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna otra consulta o aporte? Bien. Bueno, ojalá que los que después escuchen también la charla en diferido puedan generarse preguntas. Me parece que no tenemos todas las respuestas, pero por eso lo planteo a modo de preguntas, para poder seguir sintiéndonos libres de hacerlo. Y el mayor desafío es poder atender esa base poblacional de la pirámide, en donde, digamos, generar habilidades paliativas en todos los integrantes de los equipos de salud es significativo, porque, digamos, a través de la detección de necesidades paliativas, como decimos, no necesitamos derivar a un paciente, pero sí necesitamos prestarle atención a aquellas necesidades, ¿no? Entonces, generar esas habilidades creo que es el otro desafío. El otro gran desafío. El gran desafío de ir a la formación, tanto de grado como de pregrado. Exacto. Y sin el miedo de encontrar nuevos pacientes, porque los pacientes están en el sistema, van a las guardias, están en los centros de atención primaria y lo que se intenta es ofrecerle mejor calidad de atención. Con este modelo del radar me pareció excelente porque, digamos, siempre se ofrecen prestaciones basadas en crisis. En el momento que el paciente llega a la guardia con un mayor costo, mayor complejidad de internación, en vez de asistirlo. Carísimo e ineficiente. Carísimo e ineficiente. Todo lo malo. Una cosa nada más que digo que es interesante, que me planteé esta pregunta leyendo las novedades del tema, es cómo han cambiado las trayectorias de los pacientes oncológicos, con los tratamientos monoclonales y tantas cosas que incluso con mucha estabilidad generan algunas toxicidades muy a largo plazo que recién ahora se están como viendo.
Y nos desafía a nosotros también en decir, bueno, este paciente es de cuidados paliativos, sí, pero resulta que no va a estar 6 meses, va a estar 4 años con nosotros. Claro. Y eso también para nuestros recursos es un desafío. Yo lo vivo, sí. Todo lo vivimos todos los días. Supongo que ustedes también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vilma. Bueno, bueno, saludos a todos. En especial quiero decir que estuve el otro día en Coronel Suárez y que fue fresco, pero muy lindo estar ahí. Así que saludo. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Chao, gracias.